Entonces Jesucristo, como el esposo, viene por su iglesia, pero hay una parte de la iglesia que se preparó en sabiduría, en inteligencia, que modificó por medio del Espíritu Santo su perspectiva interna y que entonces tuvo un efecto en su comportamiento externo. Tanto así que esta parte de la iglesia estaba lista. Vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy, a la que le he puesto por nombre compromiso sincero. ¿A quienes les gusta el compromiso a medias? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Al menos con nosotros no nos gusta, ¿verdad? Yo quisiera que iniciáramos viendo lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 11. Y dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Probablemente esta parte de la escritura la hemos pasado en algún momento por alto, no sé, o solo lo hemos leído, pero yo quisiera que nos detuviéramos un momento a lo que el apóstol Pablo estaba instruyendo. Dice acá que seamos fervientes, ¿verdad? Y yo quisiera que pudiéramos ver en la pantalla lo que fervientes en su original significa. Personalmente a mí me transformó, ¿verdad? Ministró de gran manera. Ferviente significa estar lleno de pasión ardiente, hervir de deseo o interés, deseo contaminante o sincero. Es decir, vamos a darnos cuenta que lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los romanos es precisamente esto: que estén fervientes, que estén llenos de pasión ardiente, que estén hirviendo de deseo o de interés, de un deseo contaminante y de un anhelo sincero. Inclusive para los griegos, para los romanos, cuando el apóstol Pablo estaba hablando de esto, se dice que esta palabra ferviente es una onomatopeya. No sé quiénes saben qué es eso, pero la onomatopeya es simular un sonido, ¿verdad? Es como cuando alguien hace como pájaro, ¿verdad? Alguien puede hacer como pájaro, y si hace como pájaro es porque está imitando el sonido de un animal, y a ese sonido se le conoce como esa onomatopeya. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a esto, de alguna manera estaba también hablando de ese sonido que produce algo que está hirviendo, ¿verdad? No lo voy a hacer porque tal vez no me salga bien, pero todos hemos escuchado cuando una olla está haciendo está hirviendo, ¿verdad? Cómo revientan las burbujas, cómo ese sonido rebalsa la olla. Algo similar está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es decir, está diciendo que en aquello que requiere compromiso, ¿verdad?, seamos fervientes, dice, que estemos hirviendo como esa olla, ¿verdad?, en el espíritu, sirviendo al Señor. El servicio al Señor tiene dos efectos, ¿verdad?, activos y pasivos. El pasivo, el pasivo, ese ferviente espíritu interno. Y el activo, cuando eso ferviente interno se manifiesta de manera externa. Yo les hacía mención que hay un momento en donde el apóstol Pablo dice que él era conocido por la conducta o el comportamiento que él, antes de conocer al Espíritu de Cristo, tenía. Todos sabían que él era un discípulo abnegado
a los pies, decía él, incluso de Gamaliel. Gamaliel, uno de los sacerdotes importantes de esa época, relevantes. Y yo les he explicado que ahí el sacerdocio no solamente era un sacerdocio como tal, sino era una conducta también política. Es decir, el ser sacerdote en ese momento y decir que eras discípulo directo de ese sacerdote era colocarte en un ambiente social de suma importancia. Entonces él dice: yo fui educado a los pies de ese sacerdote. Pero también se sabe que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, asolaba las iglesias. Pero él también tiene un encuentro con el Señor de una manera en la que la gracia de Dios es revelada a su corazón, y entonces eso produce un efecto interno, pasivo del Espíritu. De tal manera que su servicio entonces se pone a disposición de Dios para crecer en la palabra de Dios desde lo interno. Pero llega el momento donde esa vida interna rebalsa la olla, el recipiente, la vida, el corazón de Pablo. Tanto que entonces su conducta es completamente otra. Y es ahí donde él dice: y yo todo esto que era súper importante para la sociedad, hoy lo tengo por nada o por poco, con tal de que sea en Cristo yo expresado de una manera diferente por la gracia de Dios en él, con tal de ganar esa vida espiritual. Entonces estamos dándonos cuenta que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en realidad tenía que ver con una conducta que el mismo Espíritu estaba produciendo en él, pero que él también tenía un compromiso sincero, porque esa vida se multiplicara en su vida y entonces él también pudiera ser un espejo de la gloria de Dios en esta tierra. Por eso es que dice que es un deseo contaminante, porque es como existen los buenos olores, existen los malos olores. El buen olor se esparce. Dice la Escritura que somos olor fragante en Cristo. Es un olor contaminante, bueno, positivo. Pero también existen los malos olores, que también son contaminantes. Pero podemos entonces entender que cuando nosotros, por medio de su Espíritu Santo, tenemos un compromiso sincero, es inevitable que hirvamos de ese deseo. Y ese deseo, como en una olla, rebalse, expulse su aroma. ¿Pero cuál es el aroma? El de Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo, siendo Saulo, tuvo una vida en el que vaciaba las iglesias, dice. Y tuvo otra donde ni siquiera Asia fue suficiente para propagar, contaminar con el evangelio de Cristo y de su reino. Entonces el apóstol Pablo sabe lo que le está diciendo, y esta es una invitación que no tiene etapa de caducidad, porque es un principio bíblico presente para nosotros, para este tiempo, que en lo que se requiera diligencia no seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Entonces, entendiendo esto, yo quisiera que pudiéramos ir ahora sí lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es como hoy, ¿verdad? Un ejemplo, tener un vehículo y llevártelo sin gasolina. Es fácil deducir que puede pasar, ¿verdad? Y tardándose el esposo, versículo 5,
Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, estaban fuera de tiempo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Bueno, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque la Escritura dice que el reino de Dios es semejante a esta parábola. Es decir, no está diciendo, no es una referencia única y exclusiva para las mujeres. Esta historia, esta parábola, esta metáfora bíblica hace referencia al reino de Dios. Y eso lo está diciendo claramente aquí la Escritura. Entonces, hay que ponernos un poco en contexto. En este tiempo, los judíos, cuando se iban a casar, llegaban de noche a visitar a sus prometidas. Entonces salían las damas de honor por un camino, porque no había electricidad, con sus lámparas, ¿verdad? Para alumbrarle el camino al hombre, ¿verdad?, que iba a llegar de noche. Entonces, de alguna manera, esta era una costumbre judía. Por eso es que la Escritura y el Señor está utilizando algo que ellos entendían según su propia cultura. Sin embargo, utiliza figuras importantes que también tienen aplicación para este tiempo. Tal vez a nosotros, dentro de nuestro contexto, eso no sea muy común. Para los judíos sí, pero las figuras que Jesús utiliza sí tienen también sentido para nosotros en este tiempo. Como por ejemplo, hace saber de que existen 10 vírgenes, pero hay un grupo de ellas que tiene una característica importante. Y esta característica importante es que son prudentes. Y por otra parte, hay otro grupo de mujeres vírgenes, pero que tienen también otra característica importante. ¿Y cuál es? Que son insensatas. ¿Verdad? La prudencia como la insensatez son las dos palabras un adjetivo, pero vamos a darnos cuenta lo que en su original esto significa, y entonces lo que Jesús en realidad le estaba diciendo a todas las personas que estaban escuchando sobre el reino de Dios. Quizás así entonces vamos a ser alumbrados por medio de su palabra y de su espíritu, para que entonces nosotros todos que estamos en el reino de Dios, que el Señor nos llamó, que el Señor nos escogió, que el Señor nos está llamando y que el Señor nos está escogiendo, no seamos como las damas de honor insensatas, ¿verdad? Que salieron a recibir al hombre por su prometida sin que el esposo o sin que las vírgenes estuvieran preparadas para recibirle. Vamos a ver entonces que la palabra prudencia viene del griego phronimos y hace referencia a sabiduría, a inteligencia, a una perspectiva interna que regula el comportamiento externo. Dice entonces el Señor a través de esta historia que el reino es semejante a esto. ¿Cuál es el resultado final de esta historia bíblica, o en esta parte de la historia? Que hubieron un grupo de mujeres que vivieron los efectos, los resultados de no ser prudentes. En otras palabras, fueron castigadas por sus propias consecuencias. Ni siquiera fue el esposo quien les impuso un castigo, fue su propia insensatez. Pero las otras, de alguna manera, podríamos decir así, fueron premiadas en el proceso, porque dice que se prepararon, palabra clave, preparación
para poder actuar sabia, inteligentemente, y bajo esa sabiduría interna y bajo esa inteligencia interna, entonces tener un comportamiento externo que las llevó a ser prudentes. Entonces también toda esta historia que habla del reino tiene figuras proféticas. Las mujeres o las vírgenes, figuras proféticas de la iglesia, que somos nosotros. Y la de esposo, que es la figura de Jesucristo. Entonces Jesucristo, como el esposo, viene por su iglesia, pero hay una parte de la iglesia que se preparó en sabiduría, en inteligencia, que modificó por medio del Espíritu Santo su perspectiva interna y que entonces tuvo un efecto en su comportamiento externo. Tanto así que esta parte de la iglesia estaba lista, llena de sabiduría y llena de inteligencia, porque se había preparado. Las 10 vírgenes, el número 10, en la escritura representa orden, perfección o diseño. Quiere decir entonces que dentro de esta historia también Jesús estaba apelando a la necesidad, de vivir bajo el diseño de Dios. Y el diseño de Dios, cuando alguien se ordena bajo el diseño de Dios, es inevitable que este corazón o esta parte de la iglesia se prepare y crezca en el diseño de Dios. Entonces, quien se prepara y crece en el diseño de Dios y es preparada por el Espíritu de Dios para una acción pasiva, previamente sabiduría, inteligencia, perspectiva interna que modifica el comportamiento externo, entonces reprodujeron un efecto activo en su servicio en las cosas del reino. ¿Por qué? Porque fue alterado el ser, la profundidad del corazón de esa iglesia, y si por medio del Espíritu, con una actitud de servicio, de entrega y de compromiso sincero, es inevitable que entonces exista una modificación interna que produzca un efecto externo. Por eso parte de la iglesia en ese momento vivió sus propias consecuencias. No es que Dios las haya castigado, fueron castigadas esa parte de la iglesia por sus propias consecuencias. Porque toda la iglesia había sido anunciada, notificada de la venida del Señor, de su esposo. Nosotros, por medio de su Espíritu Santo, hemos recibido la noticia de que el Espíritu de Dios está presente en nosotros, con nosotros y entre nosotros, y Él nos dará a conocer toda la verdad. Es decir, ya fuimos notificados, pero ahora como iglesia nos corresponde prepararnos para que la multiplicación de la sabiduría, de la inteligencia, de la gracia, de la justicia, de la vida, del orden, del diseño eterno de Dios nos permita no vivir castigados por nuestras propias consecuencias. Les pongo un ejemplo y lo voy a traducir a un ejemplo, y podríamos sacar muchos más, pero en ocasiones hemos hecho responsables a Dios de lo que vivimos, cuando quizá lo que estemos viviendo es resultado de nuestra falta de preparación en la vida espiritual, y que simple y sencillamente, en lugar de llamarle castigo de Dios, deberíamos llamarle mis consecuencias. Por eso es importante ser responsables, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, una parte de la iglesia entonces trató de venir y a las que se habían preparado, decirles, casi que dejarlas sin preparación. Pero como estas eran sabias, inteligentes, y su perspectiva había sido modificada por Dios, entonces ellas sabían de que ya se habían preparado, tanto que le dijeron, mejor vayan ustedes por lo suyo y hasta tráigannos para nosotros. ¿Sí me estoy explicando acá? Y ahora miremos entonces lo que significa la palabra insensata o insensato. Esto es fuerte, pero que conste que no es traducción mía. Insensata, del griego moros,
Y miren lo que significa torpe de entendimiento. Sin control sobre la realidad, actúa sin criterio y es una persona perezosa. Yo no sé si se recuerdan cuando Job le dice, cuando la mujer va a decirle a Job que ya mejor se olvidara de Dios, en otras palabras, que ya es suficiente. Job le dice, esta es una mujer fatua. En otras palabras, Job le estaba diciendo una mujer insensata. Traducida más a nuestro idioma, una mujer torpe de entendimiento. Sin control sobre la realidad, actúa sin criterio, perezosa. ¿Saben por qué las insensatas vivieron las consecuencias de su vida? Precisamente por esto, por perezosas. Parte de la iglesia hoy está siendo castigada no por Dios, sino por sus propias consecuencias. ¿Por qué? Porque no se ha preparado en entendimiento, no se ha preparado en la inteligencia espiritual, no ha crecido en sabiduría y entonces actúa sin control sobre la realidad. Le acontecen situaciones y dice la Escritura que aquellos que han sido llamados a Dios y que militamos para Dios con tal de agradar a quien los llamó, no se enredan en los negocios de la vida. Y hace referencia también a esto. ¿Quiénes terminan enredados? Aquellos que actúan sin control sobre la realidad. Sucede algo y quedan completamente destruidos por lo que sucede, porque no saben actuar por la carencia de entendimiento. ¿Y por qué hay carencia de entendimiento? Si según esta parábola toda la iglesia fue avisada de un acontecimiento, porque simple y sencillamente no se prepararon. ¿Cómo se da el aprendizaje? Por medio de la observación. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo en algún momento dice? No habéis aprendido así de Cristo. Y el aprendizaje se aprende viendo. Pero cuando el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a que no se había aprendido así de Cristo, Jesús ya no estaba presente. Pero sí Cristo, su espíritu. Es decir, el apóstol Pablo estaba hablando desde una perspectiva espiritual. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque naciendo de nuevo tú puedes ver. Y si tú puedes ver, percibir, entender y te preparas en esa vida espiritual, tú vas a aprender. Y si tú aprendes en esa vida espiritual, es inevitable que la multiplicación de la inteligencia, de la sabiduría, de esa perspectiva interna te prepare de tal forma que no puedas ser castigado por tus propias consecuencias. Pero todos somos avisados de que el Espíritu de Dios está en esta tierra, entre nosotros, en nosotros y con nosotros. Pero algunos no se preparan y quedan carentes de entendimiento. Y entonces se enredan en los negocios de esta vida porque no saben cómo tener control sobre la realidad, porque actúan sin criterio por perezosos. O sea, ¿te das cuenta que la vida espiritual no es un acontecimiento mágico? Es eso, espiritual. Si Dios a nosotros nos llamó, nos está llamando y nos está escogiendo, es porque Dios en nosotros ya inició un proceso de preparación. La pregunta es, ¿qué tan diligentes estamos siendo o fervientes en lo que requiere preparación? ¿Y sabes qué lo comprueba? Lo que sucede. Por eso es que entonces nosotros inevitablemente, por medio de su Espíritu Santo, necesitamos no actuar sin control sobre la realidad y actuar sin criterio si nos hemos preparado. Porque tenemos una vida por medio de su Espíritu Santo que nos lleva a una acción dinámica y activa por medio de su Espíritu Santo, que entonces multiplica en nuestros corazones de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios. ¿Te das cuenta cómo es diferente? Cómo es como que el antónimo, se podría decir, que las prudentes son inteligentes y las insensatas, dice, fuerte, pero dice torpes de entendimiento. Mientras unos son diestros por medio de la inteligencia espiritual y sabios, las otras eran torpes en entendimiento, atrapadas
atrapadas por no saber manejar la realidad. Por eso dice la Escritura que Jesús se constituyó, y Él mismo lo hizo saber, como el camino, la verdad y la vida. Para los hebreos y los judíos, que Jesús dijera que Él es el camino no era algo novedoso. Ellos entendían entonces, y esto es algo que hoy debemos nosotros por medio de su Espíritu Santo entender, que Dios dijo, Jesús dijo, que Él era el procedimiento, Él era el camino para caminar sobre esa realidad, verdad del griego aletheia, que traducía realidad. Él es el procedimiento como camino para vivir su realidad. Y su realidad espiritual es la que produce en nosotros, por medio de nuestro compromiso y entrega ferviente a su vida, de su inteligencia y sabiduría, para que cuando vengan las consecuencias, porque pueden haber, no quedemos atrapados en esa realidad y que no sepamos actuar y actuemos sin criterio, como que si no tuviéramos a Dios en nuestros corazones, porque simple y sencillamente no nos preparamos. En Efesios 1:3, el apóstol Pablo dice que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Ese bendito sea el Dios, vamos a ver, que nos bendijo con toda bendición. Bendijo en este contexto de la Escritura habla de la palabra eulogio, que fuimos elogiados por Dios. Dios nos elogió por medio de su Hijo, pero ese elogio lo que produce es una consagración en quien elogia. Entonces, cuando Dios por medio de la sangre de Jesús nos elogió, nos consagró. Y esa consagración, ¿qué significa? Que esa vida es posible alcanzarla, porque por medio de lo que Él dijo, nos preparó para que podamos prepararnos en inteligencia, en la vida, en entendimiento de la vida del Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a explicar? Mientras tanto, en el Génesis, cuando Dios les bendijo, hablaba del hebreo barak, y lo que significaba era prosperar. Luego de que los prosperó, les dijo, luego de que los prosperó, les dijo que se multiplicaran y fructificaran, que en otras palabras fueran productivos espiritualmente. ¿Te das cuenta? Que si nosotros por medio de Jesús y no por nuestras obras y no por el pasado hemos sido elogiados por medio de la sangre de Cristo y hemos sido bendecidos por Dios, hemos sido consagrados para podernos preparar en la multiplicación o en la productividad de la vida espiritual de Dios, para que no seamos una iglesia errante, carente del conocimiento, del entendimiento, y mi pueblo pereció por falta de. Quiere decir que hay un proceso de preparación que nos permite no perecer por la gracia de Dios. Pero también la Escritura nos habla de otro ejemplo bíblico semejante a este, y este es probablemente algo que nosotros conozcamos mucho, y está en Mateo 7, capítulo 7, versículo 24. Y miren lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, otra vez, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina y se decían: ¿por qué les enseñaba? Porque él enseñaba, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuevamente, el reino de Dios. Características otra vez de la primera historia: prudencia, insensatez. Pero ahora aquí él agrega, además de lo que ya hemos ido entendiendo, la palabra quien oye, la palabra oír.
Bueno, primero definir que la casa espiritual es una figura profética de nosotros, ¿verdad? Y esta palabra oír la tenemos también ahí, y quiero que le prestemos atención. Viene de este griego, akou, y significa escuchar correctamente. Especialmente hace referencia a la voz de Dios que hace nacer la fe en el corazón del ser humano. Entonces, la Escritura, por medio de Jesús, nos está diciendo que quien oye la voz del Espíritu inevitablemente despierta a una condición que le hace ser prudente, pero que necesita que pueda, como decía el apóstol Pablo, ser diligente, ferviente, en lo que requiere diligencia, en los asuntos espirituales. Pero aquí también acontece otra situación. Aquí ya no fue tanto, aunque en parte sí, una consecuencia del que no se preparó, sino que ahora vinieron acontecimientos de afuera. Por eso habla de tempestades, vientos, ¿verdad? Dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue de gran manera su ruina. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, estamos siendo anunciados como su iglesia, de que espiritualmente debemos prepararnos, hervir en deseo, porque las primeras vivieron sus consecuencias, y los segundos están viviendo de situaciones. La diferencia es que las situaciones a uno comprobó que estaba bien construida, y a otro comprobó que estaba mal construida. Y entonces dice que ese hombre, como esa casa, quedó en grande ruina. La pregunta es, ¿qué tipo de hijo nosotros somos? De los que hoy vivimos nuestras consecuencias, que Dios en su gracia nos permite aprender, o dos, de los que las situaciones nos tienen en una grande ruina. Cuando podemos, por medio del Espíritu Santo, ser construidos en un lugar seguro que es el Señor. De tal manera que si escuchamos la vida de Dios, podremos minimizar las consecuencias seguramente. Y también estar preparados cuando hay situaciones que no teníamos previstas, pero que suceden en nuestras vidas. Pero cuando estas situaciones acontecen y golpean la vida de un prudente, lleno de inteligencia, lleno de sabiduría, no es destruida esa vida. Pero cuando golpean la vida de alguien que simple y sencillamente no se entregó de manera ferviente a la vida del Espíritu, muchas veces sus vidas terminan en ruina. Esta palabra no es condenatoria. Esta palabra yo la vi cuando el Señor me la dio como instructiva, correctiva y hasta preventiva. Porque cuando por medio del Espíritu de Dios nosotros iniciamos este proceso de preparación, es inevitable que la vida del Espíritu Santo se multiplique en tu vida y te vas a ahorrar muchas malas consecuencias. Y dos, cuando vengan situaciones que no estaban previstas, no seas destruido y no termines en la ruina, porque estás fundado sobre la roca, Cristo Jesús, Dios. Y podríamos entonces tomarnos un tiempo para ponernos a pensar y analizar cómo estamos y cómo hemos vivido nuestra vida, o cómo está hoy nuestra vida. Y eso quizá podría también hacernos saber a nosotros si hemos sido fervientes, prudentes, diligentes o perezosos. ¡Auch! Uy. Y hay otra más. La del parábola del sembrador, que está en Mateo 13, 1 al 9. Esa tierra de la que habla la Escritura, en donde fue plantada la semilla, la semilla como una figura de la vida espiritual, y la tierra como una figura del corazón, está haciendo referencia
en cuál es la condición del corazón que recibe la palabra de Dios. Por eso dice que hay un corazón que la recibió bien emocionado, pero que no fue profunda la palabra. Entonces que vinieron a situaciones, dice, y como no tenía raíz, ahí no se multiplicó. Había otro tipo de corazón que era espinoso, y entonces vinieron las aves y se llevaron la semilla. Tampoco se multiplicó. Pero había un corazón que era buena tierra, dice, y ahí cayó la semilla, y esa semilla en esos corazones dispuestos, la semilla dio fruto, dice, en un 30, si no estoy mal, en un 60 y hasta en un 100%. Quiere decir que lo que Ezequiel profetizó, haciendo saber de que el Señor iba a poner un corazón nuevo, aquí también por medio de esta parábola está siendo afirmado. No es que podamos, yo tengo un corazón muy malo. No, seguramente todos lo tenemos por la naturaleza en la que nacimos, y por eso es que requerimos de un Salvador, y es por medio de ese Salvador que entonces se produce un nuevo corazón. Y en ese nuevo corazón es donde entonces puede ser plantada la semilla, y en donde en ese buen corazón profetizado que ahora es de carne, que vuelve a latir para Dios, cuando es plantada la semilla, esa semilla se multiplica. Por eso la escritura en Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es un efecto de la semilla plantada en el corazón de los hijos. Dios en su perfección hace su obra. Lo que debemos preguntarnos es si estamos siendo fervientes como la olla, apasionados con un interés real y sincero, un compromiso genuino a que esa vida que fue plantada produzca fruto abundante, para evitar así una serie de malas consecuencias. Y también otra, cuando vengan a situaciones, no destruyan tu vida y termines en la ruina, porque estás fundado en Cristo Jesús. Porque estamos, como leímos en la primera parábola, creciendo en el diseño y en el orden divino. Por eso el número 10 ahí, ¿verdad? De perfección. El perfeccionamiento no es que yo me volví, no me equivoco. No es eso. Perfección es un estado de madurez. El diseño de Dios es libertar el corazón del hombre, producir un nuevo corazón en el ser humano, para que ese corazón esté preparado para alcanzar la madurez. Y en ese proceso entonces está creciendo en un compromiso sincero, donde su inteligencia espiritual cada vez te habilita más para enfrentar la vida, para no quedar atrapado y sin criterio, enredado en los negocios de la vida, sino aún en medio del dolor, de la situación y de la dificultad, estar diestro en medio de las situaciones. Porque has expuesto tu corazón día y noche a la palabra de Dios, a la vida en comunión, en intimidad, en conversaciones que multiplican esa semilla y la riegan, y no que la inhabilitan. Que te tomas un momento para leer la escritura y poder encontrar con la inteligencia de Dios el entendimiento que la escritura transfiere a nuestros corazones, y que multiplican y riegan la semilla que fue plantada en ese corazón, que fue profetizado, que puede multiplicar la vida de tal manera que, como dice Gálatas 5, pueda ser en tu vida el fruto del Espíritu. Y que con ese fruto del Espíritu entonces empiece a alcanzar madurez y se forme el carácter que después todos pueden ver, que no queda atrapado en medio de la vida. Por eso es que podemos darnos cuenta que Dios es bueno,
Es infinitamente bueno, lleno de gracia, de justicia, de misericordia, de bondad, de amor, de inteligencia y de entendimiento. Porque Dios no puede hacer algo diferente a lo que Él es. Pero estamos siendo diligentes en lo que requiere ser fervientes. Después no hagamos culpable a Dios de lo que no hemos asumido diligentemente, y hacer pagar el reino de Dios, porque por medio de su Espíritu, como dice el Evangelio de Dios, esta obra de Dios no es imposible. Ay, pastor, usted porque no me conoce, mire, soy un caos, yo aquí, yo allá. Probablemente todos en nuestra humanidad somos insuficientes, pero por eso es que Dios realiza una obra espiritual en nuestras vidas que ahora debemos acompañar con diligencia, fervientes. Y miren lo que dice la carta a los Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, los insensatos, ¿verdad?, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El Señor ya predestinó, marcó que estamos en un tiempo kairótico de Dios, de su kairos, donde Dios puede producir en todos los hijos de su corazón. Revelar a Dios significa quitar lo que antes no veíamos. Y la Escritura dice que antes había un misterio. ¿Y saben qué significa en palabras sencillas misterio? Retener un conocimiento. Retuvo un conocimiento para un tiempo, para luego revelarlo, rebalsarlo. Por eso Jesús decía: les conviene que yo me vaya para que esa vida sea rebalsada. Y entonces seamos un pueblo, una familia que ya no está sumergida en su ignorancia, sino que podamos ser, porque dice que el reino de los cielos tiene gente sensata. Y lo que el Señor busca es que el diseño de su iglesia sea de los sensatos. Y es su Espíritu el que produce esa sensatez. Pero nosotros lo acompañamos con diligencia, siendo fervientes. Y entonces, así estamos seguros de aquello que dijo Jesús. Y confíen en esta vida, confíen en esta palabra de Dios, porque he vencido el mundo, he vencido las cosas de esta tierra, el sistema creado por el hombre, para que sobre esta tierra y en esta vida podamos contaminar, pero con el olor fragante de Dios, de la presencia del Espíritu. La obra de Dios está lista para ser multiplicada, pero ahora requiere que la acompañemos, preparándonos diligentemente, fervientemente, y no quedaremos atrapados. Amén. Hay un momento, y con esto voy a cerrar, en Lucas 22, 31 al 34, si no estoy mal, donde el Señor le dice a Pedro: y Satanás me ha pedido tu vida para ser zarandeada, le dice, golpeada por los vientos. Pero Jesús sabía cómo ese hombre se había preparado en la vida del Espíritu, porque le dice, no le dice, y quedarás en ruina, destruido. Le dice, pero cuando luego de eso pase, tú volverás y confirmarás a tus hermanos en la fe. Si te das cuenta tú la diferencia. Y hay una parte donde el apóstol Pedro mismo le dice, te lo voy a decir con mis palabras, estoy dispuesto a lo que tú me pides que pase. Dispuesto. ¿Sí me estoy explicando? Se preparó para ser preparado, para que lo que venía no lo dejara en ruina,
sino por el contrario, lo impulsara para venir a confirmar a otros. Por eso dice la Escritura, el justo puede caer, pero el efecto del justo es que ha recibido justicia de Dios, porque es una obra de Dios. Pero dice que cuando ese justo cae, su caída es exponencial, pero para arriba, por la obra de Dios en él. Pasó con Pedro. La situación probablemente lo hizo caer, pero su crecimiento fue expansivo, porque no regresó en ruina. Regresó confirmado, afirmado, desarrollado en Dios. Por eso la preparación en nuestras vidas es importante. Y con la preparación en nuestras vidas, entonces lo que vivamos no lo vamos a vivir como este es un enemigo de mi vida. Vamos a ver como una parte de la vida que nos va a hacer crecer. Por más que nos pueda doler, pero la perspectiva interior cambió sobre cómo lo vivimos por la preparación espiritual que hemos recibido. ¿No somos una iglesia acaso bendecida por Dios? ¿No somos una iglesia acaso en Cristo Jesús triunfante y victoriosa? Entonces, ¿por qué quedar atrapados si no es el diseño de Dios? Y entonces es donde también nosotros podemos ver en 1 Pedro 5:10, si no estoy mal, en una de las cartas, yo creo que lo tenemos aquí. Miren, ya el apóstol Pedro dice después: mas el Dios de toda gracia, ya como apóstol, llama a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Esto sucede en aquellos que se han preparado, en los sensatos. Porque en los insensatos, ¿qué pasó? Fueron destruidos. Dios es bueno. Dios es bueno. Somos un pueblo, una familia que Dios ha escogido para prepararlos. Disponte tu vida diligente y fervientemente, y las cosas, las situaciones no van a destruirte. Amén.